Se ha hablado mucho de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Y es más, deje usted que se hable. Hubo un plantón de tráiler, de transportistas y de agricultores, entre otras cosas, porque el tema de seguridad, también el tema del agua. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en ser sometidos. Para algunos hay un sometimiento, van a tener que pagar por un agua que luego ni utilizan. Y para otros, bueno, pues es lo correcto, tienen que pagar, ¿no? En la línea telefónica está Óscar Ocampo, él es director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO. ¿Cómo está, Óscar? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, encantado de platicar el día de hoy. Muchas gracias, Óscar. A ver, Óscar, se debe pagar el agua, ¿no? Y a ver si yo estoy en lo correcto. Vamos a tratar de analizar lo positivo y lo negativo de esa ley. Hay personas, o hay campesinos, o hay terratenientes, o como le queramos llamar, que tienen pozos o tienen reservas de agua muy grandes de, vamos a decir, 100 litros, se utilizan 25, ¿no? Y el gobierno les dice, oye, pues lo otro, o regrésalo, o paga, y no lo quieren regresar. O sea, hay como una mala distribución del agua. ¿Estoy en lo correcto? En lo esencial estás en lo correcto, aunque hay algunos matices al respecto, ¿no? Efectivamente, uno de los cambios que incorpora la reforma a la Ley de Aguas Nacionales es justamente que sea un distrito de riego, por ejemplo, ¿no? Estas asociaciones de agricultores, ¿no? Que la Conagua les da una concesión por X volumen, que efectivamente, si solamente utilizan un 30, un 40, un 50%, hoy por hoy el excedente, por ejemplo, hay casos donde se le revende a un sistema municipal, ¿no? Donde se guarda, y esos son uno de los temas que se trata hasta cierto punto de incentivos mal alineados, porque México, por ejemplo, es de los países que tiene un nivel bajo de tecnificación del riego, ¿no? De tecnificación del riego estamos hablando de aspersión, de riego por goteo, etcétera, ¿no? Esas tecnologías que te permiten reducir tu consumo de agua, hacer más eficiente tu consumo de agua. Pero dado que los distritos de riego reciben su concesión de agua gratis, y no hay medición prácticamente en ese sector, bueno, ¿cuál es tu incentivo para tecnificarte? La realidad es que ninguno. No tienes incentivos a la eficiencia. Sí, no. Y eso es parte de lo que aborda la ley, ¿no? Uno, por un lado, te dice, oye, si te sobra tu excedente de agua, no estés consumiendo, no lo puedes usar para algo distinto. Es decir, no lo puedes, por ejemplo, transmitir a otro municipio, no le puedes dar un uso industrial. Esa es una. Y la otra es, yo gobierno te voy a subsidiar, te voy a ayudar a tecnificar el riego en el distrito. Pero, dado que vas a requerir menos volumen de agua una vez que tengas riego tecnificado, te voy a reducir en esa proporción el volumen autorizado en tu concesión. ¿No? Ese es uno de los puntos torales de esta reforma, y te diría son los puntos positivos, ¿no? La parte de incentivar la tecnificación del riego y al mismo tiempo condicionarla a una reducción de volúmenes proporcional al ahorro que vas a tener con el riego tecnificado. Sí. ¿Cuáles son los aspectos positivos o que ayuden a la gente en esta ley de aguas, Óscar? En la parte positiva es esta cuestión de la tecnificación del riego, el tema de la información y del monitoreo, ¿no? Que prácticamente hoy por hoy los sistemas de información, los sistemas digitales de la Conagua son muy limitados, ¿no? Y una parte importante de la reforma va alrededor de la creación o de la modernización del Registro Público de Derechos de Agua y transformarlo en el Registro Nacional de Agua. Eso es importante. Pero el problema principal de esta iniciativa o de este dictamen está en el tratamiento que le da a las concesiones, ¿no? Como te decía, una parte importante del espíritu de esta reforma, de la motivación de esta reforma, es prohibir cambiar los usos de las concesiones. Y eso, en el ejemplo agropecuario, puede tener sentido en algunos casos, pero se vuelve muy restrictivo. Y por ponerte un ejemplo, si existe una parcela agropecuaria a las afueras de alguna ciudad, de una zona conurbana, ¿no? La que sea. Pero luego las ciudades crecen, ¿no? Y las vocaciones regionales cambian. Y en ese sentido, hoy la ley te permite, pasar de mi concesión agroindustrial a una concesión industrial, por ejemplo, ¿no? Porque resulta que ya esta zona ya no es agropecuaria, ahora es manufacturera, por ejemplo. Sí. Y eso la ley te lo permite, no es un trámite que hace ante la Conagua y tú puedes cambiar el uso, ¿no? A cambio de un pago de derechos, sujeto a disponibilidad, etcétera, pero lo puedes hacer. La nueva ley te lo prohíbe, ¿no? La nueva ley te
te prohíbe esos cambios, incluso en casos donde es lo que más sentido hace, ¿no? Por el cambio en los patrones, en la estructura económica de un municipio o de una región. Y otro problema en la misma línea tiene que ver con la transmisión de los derechos de uso del agua, ¿no? La transmisión de concesiones. Hoy por hoy, como funciona esencialmente es persona B se ponen de acuerdo, ¿no? Hacen un contrato, ¿no? Y eso lo notifican a la Conagua bajo ciertos criterios puede rechazarlo, pero en principio es un trámite relativamente expedito. Esto se prohíbe con la nueva ley. Esto se prohíbe. Ahora, si yo renuncio a mi concesión, pasa a un fondo de reserva de agua que gestionará la autoridad, y la persona B tendría que hacer un proceso para obtener su concesión aparte, ¿no? Al final esto acabas por centralizar la toma de decisiones en la Conagua sobre volúmenes que ya estaban autorizados de consumo, no nada más estamos cambiando el titular, ni siquiera necesariamente el uso del agua. Sí. En ese sentido se vuelve excesivamente restrictivo, ¿no? Y en la misma línea de descentralización que te comentaba, está la parte de los organismos de cuenca. Hoy por hoy el país está dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México está en Valle de México, y así en repartidos geográficamente. Estos organismos de cuenca son actores fundamentales porque son los encargados de otorgar las concesiones para su región. ¿No? Depende de la Conagua, pero la decisión se toma, digamos, en el campo, no se toma en alguna de esas 13 regiones, no en las oficinas de la Conagua ni Insurgente Sur. Sí. La reforma plantea que ahora los organismos de cuenca podrán opinar, podrán dar información, podrán participar en el otorgamiento de concesiones, pero la concesión la otorga ahora a las oficinas centrales de la Conagua. Cosa que en este contexto, en mi opinión, tiene más sentido a nivel regional abordar estas situaciones. A nivel regional se tiene un pulso mucho más preciso de cómo está la situación hídrica región por región, no necesariamente esta hipercentralización en la autoridad central del agua, ¿no? Te diría que esos son los principales problemas. Ahora, hay otros que se abordaron en los cambios al dictamen que anunció el coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que si alguien tiene un rancho con un pozo y una concesión asociada, pero vende ese rancho, la concesión no puede formar parte de esa compraventa. Porque al final el agua pues es de todos, ¿no? El agua no le corresponde a una persona en particular, a menos de que pague por cierta agua, pero que también que el agua sea la que realmente consume, ¿no? No quedarse con más agua, no la pagan y la acaparan como si fuera de ellos, ¿no? Bueno, el acaparamiento es algo que ya está sancionado en la legislación actual, ¿no? Y ese es otro tema, porque se habla que esta iniciativa va a combatir el acaparamiento, a combatir el robo de agua. Bueno, la realidad es que todo eso ya existen disposiciones en la Ley de Aguas Nacionales actual vigente desde el 92, ¿no? El problema, y ojalá todo se resolviera cambiando una ley. El problema del acaparamiento y el problema del mal uso de las concesiones no tiene que ver con algo normativo, tiene que ver con la operación de los sistemas de agua, con la falta de recursos financieros, operativos, humanos para llevar a cabo monitoreos, con la falta de medición. Por poner un ejemplo, el dato más reciente de 2020, porque digo que los sistemas de agua hoy por hoy no están actualizados, pero el dato más reciente de 2020. Más o menos 93% de las concesiones no tienen un medidor autorizado o registrado por la Conagua. Más o menos 97% de las concesiones no habían recibido una visita de supervisión o de monitoreo. Y esos son temas legales, esos son temas de operatividad y son temas esencialmente de recursos, ¿no? El problema del agua tiene más que ver con presupuestos que con disposiciones normativas, que al final del día, ¿no? Perdón, ya me queda un minutito, nomás te quiero preguntar porque me queda ya un minuto. Rápidamente, al final, la ley, de alguna manera, va a fomentar que la gente pague por lo que consume de agua, va en ese sentido, porque hay muchos que ni agua pagan, ¿no? Y además tenemos la mala costumbre de desperdiciarla como si fuera algo nuestro y es algo que se pierde. No, la respuesta en una palabra es no. La ley no va a incentivar el pago de agua que consigo. Es fundamental, ¿no? Al final es
un bien escaso y un bien que tiene un costo su infraestructura asociada, no tiene un costo hacer valerlo, por ahí no va. Okay. Va por mejores mediciones, sí, y eso es importante. Al mismo tiempo también es restrictiva en términos de centralizar las decisiones en la Conagua. Sí. Y ese probablemente sea el principal problema, ¿no? Que no se aborda con los cambios, con los 50 cambios que se hicieron al dictamen que se discutirá este miércoles en la Cámara de Diputados. Muy bien, muy bien. Pues señor, vaya tema, ¿eh? Vaya tema, entonces hay que seguir muy pendientes de esto. No sabes cuánto agradezco, Óscar, que me tomes la llamada. Encantado, José Luis, buena tarde. Muy buena tarde, Óscar Ocampo, él es del IMCO, Instituto Mexicano de Competitividad.